concilio, del latín concilium, es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, en especial obispos, que lo hace tanto la Iglesia Católica, la Ortodoxa, como algunas iglesias protestantes evangélicas, y para deliberar o decidir sobre las materias doctrinales y de disciplina. El primer concilio que se tiene en registro fue el de Jerusalén en el año 51, el único que está registrado en la Biblia, en el libro de los Hechos. El conflicto que lleva a realizar el concilio, el único apostólico, fue cómo se iba a manejar el tema de la conversión de los gentiles. Para los llamados judaizantes, convertirse a un culto que incluía judíos casi exclusivamente obligaba al deber de postulante de hacerse la circuncisión y aceptar las pautas de la ley. Para Pablo, y veremos que para Pedro también, solo Cristo salva. El tema principal para el que se había convocado el concilio se resolvió satisfactoriamente. Como la salvación es por gracia, se eximía de la circuncisión a los gentiles creyentes cuando se unían a la iglesia. Sin embargo, debían abstenerse de 4 cosas: la carne ofrecida en sacrificio a ídolos en rituales paganos y luego servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado, el consumo de sangre, la carne de animales estrangulados, es decir, carne cuya sangre no se había drenado, y la inmoralidad sexual en sus diversas formas. La fecha del festejo de la Pascua era de suma importancia para los primeros cristianos, dado que se consideraba la fiesta más importante para la congregación. Se coincidía en tiempo con la fiesta judía. Además, Occidente consideraba una fiesta distinta a la de Oriente. Se logra llegar a un acuerdo, pero se plasmará canónicamente en el primer concilio de Nicea. Para mediados del siglo III, en la Iglesia africana nace una controversia importante para la época. Se había pasado por las persecuciones de Máximo Tracio y de Decio, e iban a comenzar las de Valeriano y Diocleciano, por lo cual muchos creyentes y aún clérigos, presbíteros y hasta obispos adjuraron a su fe para eludir el martirio. Noviciano, nacido en Frigia hacia el año 210, fue un sacerdote, teólogo y el primer escritor de la Iglesia Occidental en utilizar el latín. Fue nombrado papa en el 251 y por diferencias doctrinales, junto con él fue nombrado Cornelio. La diferencia estaba en el tratamiento a seguir con los que habían negado su fe para eludir el martirio, conocido en latín con el nombre de lapsi. Noviciano creía que no se le iba a suministrar nuevamente la comunión ni volver a recibir en el seno de la iglesia, mientras tanto que Cornelio creía lo contrario.
Un sínodo convocado en otoño del 251 condenó, excomulgó y desterró de Roma a Novaciano, que fundó la Iglesia de los Puros, en griego, Cataroi, que perduraría hasta el siglo VII. Él afirmaba que la Iglesia no tenía potestad para perdonar a los que renegaron de la fe en la persecución y a los que cometieron algún pecado mortal. Novaciano murió en el 278 martirizado en tiempos del emperador Valeriano I. Sus restos fueron llevados a Roma por sus discípulos. La iglesia Novaciano continuó durante varios siglos y participó en el concilio de Nicea, invitado por Constantino. Su doctrina fue perdiendo adeptos hasta desaparecer en el siglo VII. En conjunto, las comunidades cristianas vinculadas al Concilio de Granada eran 37. Estas representaban las 5 provincias peninsulares, lo que en cierto modo le confiere un carácter nacional. El estudio del contenido de sus cánones nos aporta una visión no solo de la Iglesia española, sino de la sociedad en la época en que ésta se asienta. Hay una serie de aspectos claros que pueden deducirse de los cánones conciliares. Aunque la Iglesia en esta época es aún plenamente urbana, se percibe cierta, aunque escasa penetración en los medios rurales. En las regiones meridionales existen ya pequeños núcleos de población regidos por un presbítero y en algún caso por un diácono. No obstante, lo que busca establecer es una organización por la cual el obispo y el presbítero están por encima de los diáconos para celebrar bautismos, por ejemplo. Así, algunas de estas pequeñas comunidades aldeanas tendrían un cierto modo de carácter de comunidades filiales de una iglesia episcopal. El primer concilio de Arles tuvo lugar un año después del Edicto de Milán, en el que el cristianismo se convirtió en una religión legal. Este concilio fue el primero que convocó Constantino y es el precursor del primer concilio de Nicea. Agustín de Hipona lo llamó concilio ecuménico. Comenzó como una solicitud por parte de los donatistas a Constantino el Grande para que revocara la decisión del concilio del 313 de Letrán dirigido por el Papa Melquíades. Este es el primer registro de una petición formal realizada por una fracción cristiana al poder secular constituido por el emperador y concluyó de forma adversa para los donatistas, que acabaron convertidos en enemigos de las autoridades romanas. Cuando terminó el concilio, los resultados fue la excomunión de los objetores de conciencia. Se buscó que la Pascua se celebrase el mismo día en todo el mundo, en lugar de ser establecida por cada iglesia local. Y el donatismo fue condenado como herejía, y Donatus Magnus fue excomulgado.
Concilio de Nicea ha sido un tema que ha suscitado por un lado mucho interés y por otro lado mucha controversia. Ha sido uno de los episodios históricos más interesantes y que marcan un antes y un después, tanto en la religión como en la política imperial. El emperador romano Constantino fue la primera autoridad civil en convocar y presidir un concilio ecuménico. Este concilio reunió a todas las autoridades eclesiásticas del momento para intentar solucionar un problema que hacía peligrar la estabilidad del imperio, el arrianismo. Esta doctrina, que toma el nombre de su principal impulsor, Arrio, fue motivo de debate teológico circunscripto a un lugar determinado, Alejandría, pero más tarde se convirtió en una herejía, con especial difusión en Oriente. El arrianismo atentaba contra la base misma del cristianismo, ya que cuestionaba el dogma trinitario y la naturaleza divina del Hijo de Dios. Podemos decir que pese a toda la documentación y fuentes que tenemos para aproximarnos a este acontecimiento, aún quedan muchas lagunas y aspectos que no van a ser esclarecidos. La doctrina de Arrio atenta contra el pilar fundamental sobre el que se sustentaba la teología cristiana, como era el dogma de la Trinidad, y de ahí que fuese tan complicada su total erradicación. El núcleo del arrianismo se centra en que para Arrio, Jesús o el Logo no era divino como el Padre, sino que había sido creado por él de la nada, por lo que no es eterno, ya que hubo un tiempo en que no existía, mientras que para la Iglesia Ortodoxa el Hijo de Dios era encarnado, por lo que compartía la naturaleza divina del Padre. Por lo tanto, la herejía de Arrio, como será conocida más tarde, cuestionaba la base del cristianismo, ya que si el Hijo no era divino, se negaba el papel redentor del Salvador y el núcleo de la doctrina cristiana se vendría abajo por completo. Él reconoce la existencia de Dios, un ser divino superior y por lo tanto Padre, pero el Hijo no tiene su misma naturaleza y tampoco posee la misma esencia del resto de las cosas creadas por el Padre, ya que el Logos es perfecto y muy superior al resto, por lo que es nuestro Salvador. Para él, el único Dios ingénito es Dios Padre, que es anterior al Verbo, y no puede haber dos ingénitos, ya que eso es contrario a la unicidad de Dios. Por lo tanto, el Hijo era adoptado, y no el Hijo natural, sino que parte de la nada, y en ningún momento es divino como el Padre, ya que es creado por su voluntad y adoptado el cuerpo material, pero no el alma. El símbolo de Nicea venía a formalizar todo lo expuesto en los debates y fue principalmente una contribución de Diócedo de Córdoba. Es un credo trinitario, cristocéntrico, por lo que el Hijo es la misma sustancia que el Padre, y eso queda reflejado en una de sus frases principales: genitum non factum, engendrado no hecho, consubstancial con el Padre, que equivaldría al término de homoousos. El término logos empieza a reemplazarse por el del Hijo unigénito, y del Antiguo Testamento va a recoger la idea de un Padre y un Dios creador, mientras que del Nuevo Testamento toma la idea del Hijo ingénito y engendrado por comunicación de forma natural, de manera que el Padre conserva su esencia y los dos van a tener la misma usía o esencia divina. Por eso Dios tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres tienen la misma naturaleza divina, por lo que no se puede dividir.
El Concilio de Nicea, como evento destinado a erradicar el arrianismo, fue un fracaso, y no se logró el objetivo porque la Iglesia como institución aún estaba en proceso de formación y distaba mucho de ser ese organismo sólido que sería tiempo después. En el primer concilio ecuménico se estaba dirimiendo cuál iba a ser la tendencia predominante a partir de ese momento, y fue un conjunto de coyunturas lo que propició que la Iglesia ortodoxa, defensora del credo niceno, triunfara en detrimento del arrianismo, que igualmente podría haber sido la doctrina imperante. Pero el Concilio de Nicea sí supone un gran triunfo desde el punto de vista político y religioso, ya que por primera vez en la historia se produce un matrimonio o unión entre poder político y poder eclesiástico, unión que se iba a prolongar prácticamente hasta nuestros días.